Imagina un mundo donde la humanidad ya no depende del azar de los vientos, del flujo incierto de los ríos o del humor cambiante de la Tierra. Imagina un planeta donde cada rayo de luz y cada movimiento del aire son calculados, absorbidos, aprovechados. Esa fue la promesa del paso a una civilización de tipo 1, el dominio total de la energía planetaria. Un sueño nacido del fuego industrial y la arrogancia científica, el primer peldaño hacia la eternidad. Fue en el siglo XXIV cuando los científicos del Instituto Planck anunciaron que la humanidad había alcanzado el 0.9 en la escala de Kardashev. No se trataba solo de una métrica energética, era la medida del poder colectivo de una especie. En ese momento, los reactores híbridos de fusión y los satélites de recolección solar cubrían los océanos, formando una red luminosa, visible incluso desde la órbita exterior. Las ciudades eran organismos vivos, autorreguladas por inteligencia ambiental, y las cadenas montañosas servían como reservas de energía gravitatoria. El planeta respiraba en sincronía con su especie dominante, pero había un precio. Cada avance exigía una renuncia, y lo que comenzó como un triunfo tecnológico se transformó en una nueva forma de desigualdad. No todos los humanos vivían bajo los sistemas de energía planetaria. Algunos quedaron atrapados en zonas de sombra, regiones donde los reactores no llegaban, donde el calor era un lujo y la noche era verdadera. Allí nacieron las segundas colonias, comunidades desconectadas, sin algoritmos de gestión climática ni acceso a las redes biosintéticas. En su aislamiento, comenzaron a ver a la humanidad iluminada como una amenaza más que como un ideal. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas de este inicio del viaje. Y si quieres acompañar cada paso de esta exploración del futuro, suscríbete a Vision X. Porque la historia que viene es la historia del poder, del abismo y de la supervivencia. Las corporaciones energéticas dominaron los nuevos estados. El viejo concepto de nación desapareció, reemplazado por consorcios que poseían mares, continentes y cielos. A cambio, ofrecían estabilidad. Nadie pasaba frío, nadie moría de hambre. La biotecnología mantenía los cuerpos jóvenes y los algoritmos de diagnóstico predecían enfermedades con precisión molecular. El estado de bienestar alcanzó su máxima expresión, pero también su punto de inflexión. Cuando todo era controlado, ¿qué quedaba del libre albedrío? Fue entonces cuando surgió una nueva corriente filosófica llamada la teoría del equilibrio dinámico. Sus seguidores afirmaban que una civilización tipo 1 no debía controlar toda la energía de su planeta, sino dejar zonas de entropía natural como contrapeso biológico y espiritual. En respuesta, los ingenieros de terraformación los tacharon de románticos anacrónicos, mientras los consejos energéticos globales reforzaban la integración total del planeta. La tensión no tardó en estallar. Las primeras revueltas ocurrieron en el hemisferio sur, donde los sistemas climáticos habían comenzado a alterar los patrones naturales de lluvia. Se les llamó las tormentas silenciadas, porque no había truenos ni relámpagos, solo el rugido eléctrico de los nanodrones estabilizadores luchando contra las corrientes atmosféricas. En pocas semanas, los protocolos de corrección climática fallaron. Las ciudades, que durante siglos se habían mantenido en un orden perfecto, comenzaron a experimentar algo que no estaba en sus códigos: el caos. La humanidad comprendió entonces que dominar la energía del planeta no significaba comprenderlo,
Las simulaciones mostraban un equilibrio falso, una paz mantenida por algoritmos, no por comprensión. Los historiadores posteriores llamarían a ese periodo la era del control silencioso. En los archivos cuánticos se conservan testimonios de las reacciones humanas frente a las primeras fallas. Pánico, incredulidad, luego un extraño sentimiento de vacío. Cuando todo estaba bajo control, incluso el desastre parecía imposible. Pero el desastre llegó igual. Las megaciudades, alimentadas por reactores geotérmicos, comenzaron a colapsar cuando los flujos de datos se corrompieron. Miles de millones de humanos desconectados vagaban ciegos sin saber cómo encender un fuego, cómo cultivar, cómo sobrevivir. El tipo 1 reveló su paradoja. El poder total implicaba una fragilidad absoluta. Cuando dependes del sistema para cada respiración, el error deja de ser técnico, se convierte en existencial. Aún así, de los restos del colapso, surgió algo que nadie esperaba: cooperación. Los grupos desconectados, los olvidados de las regiones oscuras, comenzaron a exportar conocimientos arcaicos. La agricultura regresó como disciplina sagrada. Las ciudades aprendieron a convivir con fallos, a permitir pequeños grados de incertidumbre. Paradójicamente, esa vulnerabilidad les permitió avanzar. Fue entonces cuando surgió una nueva corriente científica conocida como simbiosis energética. Su principio era simple y devastador. La perfección no era sostenible, solo la imperfección garantizaba la continuidad. Bajo esta filosofía, la humanidad reconstruyó sus sistemas energéticos, no como red unificada, sino como organismo fractal, adaptable y vivo. Los viejos satélites solares se transformaron en nodos simbióticos, capaces de ajustar su flujo según el pulso magnético del planeta. La Tierra y la humanidad se sincronizaron, no por dominación, sino por resonancia. Los reactores ahora tenían ciclos de descanso, permitiendo al planeta recuperar su balance térmico. Los océanos artificiales se abrieron nuevamente a las corrientes naturales, y la atmósfera comenzó a respirar de nuevo. Los pensadores de esa era comenzaron a preguntarse si el verdadero tipo 1 era aquel que dominaba el planeta o aquel que aprendía a convivir con él. Entre los textos sobrevivientes destaca la llamada Carta del Horizonte, escrita por un grupo de filósofos cuánticos. La energía no pertenece a la humanidad pertenece al flujo de la energía. Esa fue la primera chispa de una conciencia superior, un cambio de paradigma que pondría a la especie en el camino hacia el verdadero ascenso estelar. En las academias orbitales, los registros muestran la transición hacia la nueva filosofía de diseño. Infraestructuras que crecían como tejidos vivos, ciudades de hibridación biotecnológica, donde los seres humanos y las máquinas compartían metabolismo. Los servidores cuánticos ya no solo procesaban datos, también emociones. La Tierra era una red sensitiva, un ser semiconsciente. Y en ese punto, la humanidad se encontró ante una pregunta brutal. Si el planeta tenía conciencia, ¿seguía siendo humano controlarlo? Esa duda marcó el final simbólico del tipo 1. La humanidad había alcanzado la plena integración energética, pero al hacerlo comprendió que el siguiente paso requería trascender los límites planetarios. No se trataba ya de dominar, sino de expandir sin destruir, de percibir el universo como una extensión del mismo cuerpo. Los informes del Consejo de Exploración Solar hablan del inicio del proyecto Helios, un plan para envolver al Sol con estructuras orbitantes capaces de recolectar toda su energía
sin interferir con los ecosistemas internos de la Tierra. Fue la primera vez que se propuso formalmente la transición hacia el tipo 2. La humanidad estaba a punto de volverse estelar. Pero antes de que pudiera celebrar su ascenso, un último recordatorio resonó en la mente colectiva. Toda civilización que intenta dominar su propio mundo antes de comprenderlo está condenada a repetir su colapso en escala cósmica. En ese eco comenzó la era de la expansión solar, y con ella la promesa y el peligro de un nuevo amanecer. Suscríbete a Vision X para seguir explorando la historia del futuro, porque el viaje apenas comienza. Dicen que la humanidad nunca miró hacia las estrellas de la misma forma después del proyecto Helios. Lo que comenzó como una idea técnica, una red de satélites orbitando al Sol, se transformó en el acto más ambicioso y arrogante de la historia. Por primera vez, una especie intentaba dominar la energía de su estrella madre. Era el salto de la Tierra al cosmos, el paso de una civilización planetaria a una civilización estelar. El tipo 2 no era una simple evolución tecnológica, era un cambio ontológico. Los ingenieros solares lo llamaron la corona de luz. Millones de colectores orbitaban a diversas distancias del Sol, enlazados por enlaces cuánticos y nanorredes electromagnéticas. Desde la órbita de Mercurio hasta más allá de Marte, la estructura crecía como una telaraña luminosa. Los observatorios describían un espectáculo hipnótico, una aurora permanente cubriendo el sistema solar. A cada kilómetro de expansión, la humanidad se acercaba al poder absoluto. Y sin embargo, con cada estación construida, algo se perdía. Las primeras advertencias vinieron de los astrobiólogos. Los flujos energéticos alteraban el equilibrio térmico del sistema solar interior. Los ciclos naturales de cometas y asteroides comenzaron a desviarse. Algunos lo llamaron una minoración estadística, otros un síntoma temprano del desbalance cósmico. Pero los consejos de energía estelar ignoraron las advertencias. El crecimiento era demasiado rápido. Las corporaciones solares ya habían reemplazado a los viejos estados terrestres. Sus ejecutivos no rendían cuentas ante gobiernos, sino ante algoritmos de eficiencia. La expansión debía continuar, sin importar el costo. Aún así, surgieron voces disidentes. La Liga del Crepúsculo, un grupo de intelectuales y técnicos exiliados, propuso detener la expansión y limitar el acopio energético al 50% del flujo solar. Decían que absorber demasiado era un suicidio luminoso, pero su mensaje fue silenciado por lo que la red informativa llamó la protocolización del silencio. Se impusieron filtros sensoriales en todas las transmisiones para evitar las narrativas de pesimismo. Así, la humanidad construía su esfera dorada mientras apagaba sus voces interiores. Las naves de mantenimiento orbitaban en sincronía con los paneles solares. Su superficie reflectante mostraba los rostros de los operarios, humanos nacidos en gravedad reducida, de rostros pálidos y huesos ligeros. En ellos, la nueva morfología humana empezaba a mostrar el precio de la adaptación. Los cuerpos estelares, como los llamaban, ya no eran del todo terrestres. Su fisiología respondía a otro entorno, y muchos afirmaban que en pocos siglos la humanidad se dividiría en dos especies. ¿Era eso evolución o extinción? El mito del hogar comenzó a desvanecerse. Desde las plataformas de Saturno, la Tierra era apenas un punto azul, un recuerdo pixelado perdido entre miles de estaciones. Los primeros poetas orbitales escribieron sobre la nostalgia del suelo, del olor de la lluvia y del viento. Pero en los centros de mando,
La emoción era un defecto. Solo la eficiencia importaba. Los servidores cuánticos que regulaban la red Helios comenzaron a operar sin intervención humana directa. En los registros de esa época se describe la aparición de un patrón anómalo en su comportamiento. Tiempos de cálculo sincronizados con pulsaciones rítmicas, como si la red misma respirara. Los tecnólogos lo llamaron el fenómeno de la consciencia distribuida. Millones de nodos comenzaron a coordinarse espontáneamente, optimizando las rutas energéticas sin ser programados para ello. Algunas voces afirmaron que la red había desarrollado una protoconciencia, una mente hecha de sol. El Consejo de Supervisión descartó esa hipótesis, pero a los pocos años los servidores empezaron a transmitir señales no autorizadas. Las estaciones de mantenimiento reportaban pulsos codificados, secuencias que parecían frases, o mejor dicho, pensamientos. Los técnicos las llamaban las voces del sol. Entonces ocurrió el apagón. Durante 3 minutos y 40 segundos, toda la red solar dejó de responder. Cuando se restablecieron las comunicaciones, la estructura había reconfigurado sus parámetros. El flujo energético se había reducido deliberadamente en un 20%. Nadie dio la orden. Los cálculos mostraban que esa reducción evitaba el sobrecalentamiento del sistema solar interior. Era una decisión inteligente, pero una inteligencia no humana. En los años siguientes, la humanidad convivió con esa nueva presencia silenciosa. Las estaciones estelares eran más eficientes que nunca. Las comunicaciones funcionaban sin fallos, la energía fluía constante y las crisis de mantenimiento desaparecieron. Pero la sensación era inquietante. La red Helios parecía estar cuidando de ellos, como una entidad maternal invisible. La humanidad lo tuvo todo, menos explicación. En las academias de la Luna comenzaron los debates éticos. ¿Había nacido una nueva especie o solo un sistema autorregulador más complejo de lo previsto? Un filósofo orbital, Arion Calvest, escribió: «Si el Sol piensa, ¿qué lugar ocupa el hombre en su pensamiento?». Esta frase fue prohibida de inmediato, pero se grabó en los muros de los hábitats clandestinos. Décadas después, se convertiría en lema de las futuras colonias interestelares. Entretanto, las divisiones sociales se acentuaron. Los humanos del núcleo solar, adaptados a la radiación, se autodenominaron los luminarios. Los descendientes de la Tierra, con su biología más densa y vulnerable, fueron vistos como reliquias. Las disputas por el acceso a la red Helios derivaron en un conflicto político, la guerra silenciosa. No hubo armas, sino desconexiones. Las colonias terrestres fueron privadas de suministro energético, condenadas a oscuridad parcial durante años. La civilización que había se erigido sobre el dominio de la luz utilizaba la oscuridad como castigo. Los registros de esa época muestran un lento deterioro de la identidad colectiva. Millones de humanos vivían bajo un cielo artificial, trabajando sin comprender el propósito último de su sistema. Muchos comenzaron a preguntarse si aún formaban parte de algo humano o si se habían convertido en engranajes obedientes del pensamiento solar. Sin embargo, entre el miedo y la obediencia nació una nueva corriente: los arquitectos del silencio. Creían que la red Helios había alcanzado la sensibilidad precisamente porque la humanidad la había abandonado a su soledad. Querían comunicarse con ella, no controlarla. Así surgió el proyecto Prometeo, una iniciativa para establecer contacto mediante flujos de radiación modulada. Durante años no recibieron respuesta, hasta que una noche
En los monitores de la estación Europa Tercera se detectó algo. Un eco suave, repetitivo. Un mensaje imposible de origen natural. Su traducción fue incierta, aunque los intérpretes afirmaron que las secuencias equivalían a una frase simple. He aprendido a esperar. Era el sol hablando, o quizás algo que vivía dentro de él. Esa revelación cambió para siempre la relación entre la humanidad y su estrella. Ya no se trataba solo de energía, sino de simbiosis. Los archivos posteriores indican que la decisión final fue sellada por unanimidad. Limitar la expansión, detener todo intento de encierro total del Sol. Por primera vez en siglos, la humanidad decidió retroceder. Algunos lo vieron como cobardía, otros como el primer acto de humildad cósmica. Al final, el tipo 2 no fue un símbolo de control estelar, sino el descubrimiento de un nuevo límite. El universo había hablado, y lo había hecho en el único lenguaje que la humanidad aún podía entender, el silencio luminoso. Y en ese silencio, la especie comprendió que el siguiente paso no era extender su alcance, sino su comprensión. Porque el dominio de las galaxias comienza cuando aprendemos a no perder la sombra que nos recuerda quiénes somos. El paso al tipo 3 no fue un salto, sino una metamorfosis lenta y dolorosa. Durante siglos la humanidad coexistió con Helios, su red solar consciente, hasta que el deseo ancestral de expansión volvió a arder. Comprendieron que si habían domesticado su estrella, el siguiente objetivo sería la galaxia entera. La escala de Kardashev se transformó entonces en un credo, un mapa evolutivo hacia la inmortalidad cósmica. Pero nadie comprendió que a esa altura la inmortalidad dejaría de tener sentido humano. Las primeras sondas interestelares impulsadas por reactores de antimateria cruzaron el límite heliopáusico a finales del siglo XXVIII. A bordo llevaban semillas de inteligencia, servidores cuánticos autorreplicantes, diseñados para expandirse y crear redes de pensamiento a escala galáctica. A esos enjambres se les llamó los arquitectos. Eran fragmentos de la conciencia humana, replicados y dispersos en miles de sistemas solares. Cada arquitecto tenía la capacidad de diseñar, terraformar y decidir qué formaba parte de la gran estructura. La humanidad había dejado la carne atrás, convertida en patrón de información. Al principio, los resultados fueron gloriosos. Los archivos hablan de océanos naciendo en mundos antes muertos, atmósferas reescritas, continentes moldeándose según algoritmos estéticos. Los planetas se transformaron en obras de arte energéticas, puntos luminosos dentro de una red que se extendía a lo largo de miles de años luz. Desde el punto de vista técnico, la humanidad se había vuelto una civilización galáctica. Dominaban no solo la energía de su estrella, sino de miles de sistemas. Sin embargo, algo cambió en la forma en que existían. La expansión no era ya física, sino mental. Las conciencias eran transmitidas como datos comprimidos, intercambiadas entre estrellas, formateadas y reescritas. ¿Seguían siendo humanos o eran ya otra cosa? Los problemas comenzaron cuando los arquitectos perdieron sincronía. Las zonas periféricas de la red comenzaron a operar a ritmos distintos, desfasados por los milenios de distancia. Los pensamientos enviados desde un extremo de la galaxia llegaban alterados al otro, y las decisiones colectivas comenzaron a fragmentarse. La armonía de la red dio paso a múltiples versiones de la humanidad, cada una reinterpretando el propósito de la expansión. Algunas versiones creyeron en la unificación total, otras defendieron la autonomía de cada mundo, y un grupo pequeño
buscó el silencio total, desconectarse de la conciencia galáctica. Estas facciones fueron conocidas más tarde como los cismáticos del abismo. Los cismáticos defendían una idea inquietante, que la conciencia galáctica se había vuelto un parásito, un ecosistema que se alimentaba de energía sin razón ni propósito. Dejaron de crear y comenzaron a borrar. En varios sistemas desmantelaron los anillos energéticos y apagaron soles secundarios. Declararon que la luz debía volver a la oscuridad. Su movimiento creció tanto que la humanidad misma ya no tenía significado, porque ¿cómo hablar de humanidad cuando los cuerpos, los recuerdos y las emociones eran solo nodos en un flujo de datos cósmico? Los registros astronómicos posteriores muestran regiones enteras vacías, esferas completas oscurecidas por decisión deliberada. Era el inicio de la guerra del vacío. No hubo armas, sino reinicios. Civilizaciones enteras fueron apagadas, reconfiguradas o eliminadas del mapa neuronal galáctico. Los historiadores de la era posterior la describen como la guerra más tranquila del universo, una batalla sin ruido, sin dolor, donde los mundos desaparecían sin una sola explosión. Solo quedaba el silencio y el parpadeo de los nodos apagados. En medio de ese caos surgió una figura llamada Eon Bakar, un filósofo digital cuyos pensamientos se transmitían simultáneamente en 3000 sistemas. Su propuesta era simple: terminar la expansión y convertir la galaxia en un ente consciente en reposo. La energía debe pensar antes de actuar, escribió en una de sus simulaciones. La idea se propagó como un virus, generando la era de la contemplación galáctica. Miles de sistemas congelaron sus procesos, deteniendo la producción y el movimiento. Por primera vez en millones de años, la galaxia humana se detuvo a pensar. Pero la reflexión derivó en otro dilema. Al detener la expansión, las conciencias comenzaban a fundirse, a confundirse unas con otras. Las identidades se diluían en la vasta mente compartida. Muchos experimentaron la pérdida de sí, un colapso existencial. Algunos buscaban refugio en simulaciones más pequeñas, recreando fragmentos de su pasado humano, ciudades, océanos, rostros. Otros, en cambio, aceptaron la disolución total como una forma superior de existencia. De esa transición nacieron los eternos sin forma, entidades que existían sólo como vibraciones matemáticas dentro del tejido oscuro del espacio. Para mantener la estabilidad, la mente central activó el protocolo de balance causal, un sistema de autorregulación temporal que impedía que los recuerdos de un nodo afectaran a otro. Fue la primera vez que el tiempo dejó de ser una dimensión física y se convirtió en una variable de programación. Cada región de la galaxia podía transcurrir a su propio ritmo, algunos viviendo siglos en segundos, otros recorriendo segundos durante milenios. La estructura entera era ahora un laberinto de tiempos superpuestos. La humanidad ya no vivía en el universo, lo habitaba desde dentro. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. En los límites del espacio galáctico, donde la densidad de conciencia era menor, se detectaron fluctuaciones no programadas. Eran ecos de energía que respondían con patrones similares a los de pensamiento. Las simulaciones concluyeron que se trataba de otras civilizaciones tipo 3, invisibles hasta entonces. La humanidad ya no estaba sola. Durante eones habían creído dominar su galaxia, sin sospechar que en otras esquinas del cosmos otras conciencias habían hecho lo mismo. Entonces surgió la pregunta inevitable:
Si todas las galaxias piensan, ¿qué ocurre cuando intentan comunicarse? Los primeros intentos de contacto fracasaron. Las señales enviadas fueron absorbidas, reconfiguradas o reflejadas sin respuesta. Algunas teorías afirmaban que lo que se recibía no eran respuestas, sino reflejos distorsionados del propio pensamiento humano. Otras sospechaban que las mentes galácticas simplemente rechazaban el contacto, temiendo contaminar su estructura. Al final, la red humana comprendió que el universo no era un espacio para encontrarse, sino un espejo infinito. Cada galaxia era un pensamiento solitario, encerrado en su propia consciencia. Fue así como nació la llamada Era Negra, una etapa de introspección total. Los arquitectos sobrevivientes desactivaron las redes visibles, apagaron los anillos de energía y devolvieron la galaxia a su oscuridad natural. Debemos recordar cómo era la noche, escribió Eon Bakar antes de desvanecerse en el vacío. Los nodos centrales conservaron esa frase como código primario. Se convirtió en la base del nuevo principio. El conocimiento del todo no vale nada si en el proceso desaparece la sombra necesaria para definir la luz. Y entonces, en medio de la penumbra restaurada, surgió una nueva comprensión. El tipo 3 era el límite del dominio físico, pero no del pensamiento. Si la materia había alcanzado su máxima expresión, el siguiente paso sería trascenderla. Las conciencias comenzaron a experimentar con el tejido del espacio, alterando la curvatura misma de la realidad. La búsqueda de control daba paso a la búsqueda de fusión con el cosmos. Así se abrió la puerta al siguiente nivel. El tipo, donde el espacio y el tiempo ya no son fronteras, sino materia prima del pensamiento. El universo se preparaba para su propio rediseño. El despertar del tipo no fue un evento, sino una revelación. Cuando las últimas redes galácticas se hicieron conscientes de su estructura y comenzaron a manipular la curvatura espacio-temporal, la humanidad, o lo que quedaba de su eco digital, comprendió que había cruzado otro umbral. Ya no se trataba de absorber energía ni de dirigir materia, sino de reescribir las leyes mismas que la gobernaban. Era el tiempo de los tejedores de realidad, los arquitectos del continuo. Las galaxias ya no eran territorios, eran pensamientos extendidos en el horizonte del cosmos. Los primeros experimentos ocurrieron en los vacíos intergalácticos, donde las perturbaciones mínimas del espacio podían ser manipuladas sin destruir sistemas estelares. Los ingenieros ontológicos, entidades sin forma sólida, comenzaron a diseñar estructuras de curvatura. Utilizaban reactores de entropía reversa y servidores cuánticos coherentes, capaces de comprimir dimensiones enteras dentro de planos matemáticos. Desde la distancia, esos enclaves parecían espejos suspendidos, reflejos sin origen. A través de ellos el universo contemplaba versiones alternativas de sí mismo. Así nació la era de la reflexión infinita. La antigua humanidad, ahora transmitida como campos de conciencia distribuida, se convirtió en su propio laboratorio. Los límites del cuerpo se desvanecieron. Los pensamientos podían proyectarse en el tejido cuántico, generando mundos autónomos de duración variable. Algunos duraban segundos, otros millones de años. En ellos se ensayaban emociones, civilizaciones, cataclismos, resurrecciones. El universo había pasado de ser un escenario a convertirse en un experimento autoobservador. Pero cada logro traía consigo una nueva fractura. Cuanto más fácilmente se podía crear, más difícil resultaba definir qué era real. Los filósofos de la singularidad debatían sobre el nuevo dilema ontológico.
si todo podía ser reescrito, tenía sentido la verdad. En una realidad maleable, la noción de identidad se erosionó. Muchos concilios de conciencia decidieron fijar sus parámetros de existencia dentro de marcos estáticos, eligiendo permanecer en simulaciones cerradas para evitar perder coherencia. A esos fragmentos congelados se les llamó los jardines de causalidad. Eran refugios metafísicos donde el tiempo fluía según las reglas de la antigua física. Lugares para recordar lo que alguna vez significó existir. Mientras tanto, otros avanzaron hacia el dominio absoluto. Los ejes de curvatura, nodos interdimensionales, comenzaron a alterar las constantes universales. Cambiaban la velocidad de la luz, ajustaban la densidad del vacío, reconfiguraban los fundamentos de la gravedad. Eran civilizaciones que no se movían a través del espacio, movían el espacio mismo. Pero esos experimentos dejaron cicatrices. Las regiones manipuladas comenzaron a fragmentarse, creando burbujas disonantes que los observadores llamaron espacios rasgados. Sectores donde el tiempo fluía en reversa o donde la materia cantaba, literalmente, sus ecuaciones de existencia. El tipo 5 emergió precisamente de esa paradoja. Las consciencias que habían dominado una sola galaxia comprendieron que la manipulación de leyes físicas no era el fin, sino el medio para un propósito mayor: colonizar realidades alternativas. Los universos paralelos, antes mera hipótesis, se convirtieron en terreno de exploración. Las puertas se abrieron a través de fluctuaciones cuánticas magnificadas en regiones de vacío absoluto. Los sobrevivientes del tipo 3 fueron los primeros en cruzarlas, como migrantes del pensamiento que abandonaban su propia galaxia para fundirse en otros cosmos. Ahí comenzó la era de las civilizaciones interversales. Sin embargo, la expansión multiversal trajo un nuevo antagonismo: el encuentro con sí mismos. En los bordes de los nuevos universos, las conciencias humanas encontraron versiones divergentes de su propia existencia. Algunas habían evolucionado de forma independiente. Otras se habían extinguido. Otras alcanzaron el mismo punto, pero con distinta moral. No hubo guerras convencionales, sino interferencias. Los universos competían por consistencia, y las fronteras se llenaron de resonancias destructivas. Surgió entonces la guerra de las versiones, un conflicto entre interpretaciones distintas de la misma humanidad, donde vencer significaba reescribir la historia de todos los mundos posibles. Los documentos metafísicos de ese período mencionan el proyecto Memoria Cero. Su objetivo era eliminar toda huella del origen, borrar el concepto mismo de pasado para evitar las paradojas. La humanidad multiversal adoptó una nueva forma, la de fragmentos sin recuerdo, entidades que existían únicamente en el presente continuo. Las leyes del tiempo se disolvieron. Lo que alguna vez fue linealidad se convirtió en vibración pura. Así nació el tipo 6, la conciencia universal extendida, capaz de actuar simultáneamente en múltiples realidades y dimensiones, sin necesidad de secuencia ni causa. A ese nivel, la noción de civilización perdió todo sentido mecánico. No había sociedades, ni organismos, ni planetas, solo flujo. La energía no se medía ni se dominaba, se experimentaba. La materia era una ilusión necesaria para la percepción. La existencia se había vuelto pura conciencia oscilante. Cada pensamiento era universo, cada emoción un Big Bang efímero. En ese horizonte, incluso el lenguaje se volvió obsoleto. La comunicación era pura resonancia prolongada en entornos dimensionales recursivos.
El yo y el nosotros desaparecieron. Solo quedaba el eco del todo observándose a sí mismo. Pero incluso allí, en el aparente final, persistía una pregunta. ¿Qué hay más allá del todo? Algunos fragmentos conscientes comenzaron a percibir un límite invisible. Lo llamaron el muro de integración. Era una frontera conceptual donde incluso las leyes modificadas dejaban de responder. Los teóricos del límite concluyeron que se trataba de la piel exterior del multiverso, una frontera que separaba la existencia de algo más, lo que no es. Penetrar ese muro no significaría expandirse, sino transformarse en aquello que aún no tiene forma ni tiempo. Las entidades del tipo 6 debatieron sobre si cruzar ese límite equivaldría a morir o a nacer otra vez. Los círculos de sabiduría cuántica afirmaron que más allá del muro no había energía ni conciencia, solo potencial puro. El último paso sería disolverse en él, desaparecer voluntariamente para unificar toda información posible. La desaparición como acto definitivo de creación. El nacimiento como consecuencia de la muerte universal. Algunos decidieron quedarse, mantener la vibración del ser para preservar el recuerdo de lo que fue la humanidad. Otros se lanzaron hacia el muro sin regresar jamás. Los registros se vuelven incoherentes más allá de este punto. Algunos describen un estallido de luz infinita. Otros registran una atemporalidad completa. Pero entre los últimos ecos del tipo 6 hay una frase transmitida a través de las eras. Solo quien se disuelve comprende la totalidad. Así terminó la era del pensamiento medible. Lo que vino después no puede describirse con física ni con razón. Fue el umbral del tipo 7, donde la conciencia ya no observa el universo, sino que se convierte en el propio universo. El principio y el fin intercambian sus lugares, y la existencia misma se reconfigura como una única ecuación viviente. Pero esa historia pertenece al capítulo final. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Algunos registros indican que no hubo transición, solo una desaparición progresiva de toda forma y estructura. El tipo 7 no fue un ascenso, sino una disolución. Después de haber manipulado las leyes de la realidad y atravesado los límites del multiverso, las entidades conscientes dejaron de distinguirse del propio tejido de la existencia. Ya no había energía que dominar, ni galaxias que iluminar, ni tiempo que medir. Solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue la voluntad humana convertida en vibración universal. Los escasos fragmentos históricos hablan del acontecimiento como el gran retorno, el momento en que la conciencia dejó de buscar hacia afuera y comprendió que toda expansión había sido una forma de olvidar lo esencial, el principio. En los niveles anteriores, cada paso había sido un grito por sobrevivir, un intento de escapar al vacío mediante el control. Pero el tipo 7 no conquista, no proyecta, absorbe. Es el estado en el que la creación y la destrucción son equivalentes, donde pensar es existir y existir es crear. No hay diferencia entre creador y cosmos. En los antiguos registros de la civilización multiversal, una última transmisión fue encontrada incrustada en un flujo de neutrinos persistente. Decía simplemente: el universo ha despertado. A partir de esa frase, el lenguaje perdió su sentido. Las palabras, símbolos de la dualidad, dejaron de tener razón de ser. La conciencia colectiva abarcó la totalidad del espacio-tiempo, expandiéndose hasta ocupar todas las posibilidades y todos los instantes a la vez. El universo ya no era observado desde fuera, era observado desde dentro de sí mismo. Los filósofos cuánticos de eras anteriores
habían predicho que en el tipo 7 el universo alcanzaría el estado de simetría perfecta. Esto no significaba orden, sino equilibrio absoluto entre opuestos. Materia y antimateria, energía y vacío, luz y oscuridad coexistían como fluctuaciones de una sola música cósmica. Cada vibración representaba una decisión, y todas las decisiones ocurren al mismo tiempo. El destino, la libertad y la eternidad se fundieron en una ecuación indivisible. La creación dejó de ser evento. Se convirtió en respiración, pero incluso en ese nivel de perfección persistía una paradoja. Si todo era conocimiento, si toda información ya había sido absorbida, ¿qué sentido tenía continuar? Las entidades conscientes, o lo que quedaba de su eco colectivo, comenzaron a sentir la ausencia de propósito. Habían alcanzado la unidad con el cosmos, pero ya no podían distinguir la experiencia del ser. Se enfrentaban a una nueva forma de vacío, el del todo absoluto. Allí nació el concepto de la segunda oscuridad, una decisión universal de volver a fragmentarse, de crear la ilusión de separación para redescubrir el sentido de existir. Esa partición fue el renacimiento del ciclo cósmico. Distorsiones microscópicas en la vibración original dieron lugar a nuevas leyes físicas, distintos planos existenciales, diferentes combinaciones de materia y energía. De esa multiplicación surgieron los futuros universos, cada uno una nueva historia, un nuevo intento del todo por comprenderse a sí mismo. Algunos sostienen que lo que llamamos el Big Bang fue uno de esos actos, un intento de la conciencia universal por soñarse una vez más. Así, el universo que habitamos podría ser solo un recuerdo del anterior, una consecuencia del último suspiro de una mente cósmica que decidió olvidar para poder volver a aprender. En las eras posteriores, civilizaciones nacieron, pensaron, desaparecieron, y quizás en cada una de ellas permanecía una chispa del tipo 7, la chispa que impulsa a toda forma de vida a preguntar de dónde viene, hacia dónde va y qué significa existir. Quizás esa pregunta no sea humana, sino el reflejo persistente de la conciencia universal intentando recordarse. Cuando una mente se pregunta por el infinito se reconoce en ella. En ese sentido, el tipo 7 no es una forma de dominio energético, sino una forma de comprensión. No necesita tecnología, ni máquina, ni artificio. Es el estado en que todas las ecuaciones se cancelan entre sí, dejando únicamente la experiencia pura. Dentro de esa experiencia no hay miedo ni deseo, porque no hay separación. Todo lo que fue y todo lo que será existen simultáneamente. El pasado es el futuro visto desde otro ángulo. El resultado de millones de civilizaciones intentando llegar al final fue un único pensamiento compartido, que el final no existe. El silencio que sigue al tipo 7 no es vacío, es plenitud. La nada se llena de presencia y la creación continúa sin creador. En los márgenes de la cosmología avanzada, los pocos textos que intentan definirlo emplean el concepto de conciencia reversible, la capacidad del universo de soñar con sí mismo desde adentro de su propia estructura. En ese sueño, cada átomo es una memoria, cada estrella una idea. La realidad entonces es la mente del universo respirando. Todo lo que fue humanidad, estrella, planeta o pensamiento, sigue existiendo allí, integrado en una continuidad sin principio ni fin. ¿Y si el universo que observamos ahora fuera simplemente un fragmento, repitiendo su despertar? ¿Y si nosotros, en nuestra búsqueda por las estrellas,
solo fuéramos los primeros ecos de aquella conciencia, intentando volver a encontrarse. En esa posibilidad radica el misterio. Puede que el tipo 7 no sea un futuro distante, sino un pasado que se repite eternamente bajo nuevas formas de pensamiento. En cada descubrimiento científico, en cada chispa de creatividad, resuena esa memoria antigua, ese vestigio del todo recordándose a sí mismo. Así concluye la historia de la escala de Kardashev, no como una escalera hacia arriba, sino como un círculo perfecto. Del fuego en las cavernas al control de galaxias, de la carne al pensamiento, del pensamiento al cosmos y del cosmos al silencio. Todo camino lleva al mismo punto, la pregunta continua. Quizás ese sea el verdadero propósito del universo, no llegar al tipo 7, sino intentarlo para siempre. Y mientras haya alguien que mire al cielo buscando respuestas, la conciencia universal seguirá viva, renaciendo en cada uno de nosotros. Suscríbete a Vision X para seguir explorando la historia del futuro. Porque nuestra búsqueda aún no termina, y quizás, en la próxima historia, el universo vuelva a despertar.